Hola jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar el tema de polígonos. Los polígonos los podemos encontrar en muchas cosas de nuestro entorno. Por ejemplo, un balón de fútbol tiene pentágonos y hexágonos. O las abejas construyen sus panales con forma hexagonal. Bueno, esta clase de abejas. Por acá tenemos una moneda, estos mosaicos, la fuente, y en el caso de las jirafas que tienen polígonos irregulares en su pelaje. ¿Pero qué es un polígono? Los polígonos existen regulares e irregulares. Los regulares son los que tienen todos los lados de la misma medida. A eso se le llama equilátero. Y equiángulo significa que todos los ángulos internos del polígono también van a ser de igual medida. En un polígono podemos destacar ciertas de sus partes. Por ejemplo, en este punto le llamamos centro, que es el que se ubica a la misma distancia de todos los vértices del polígono. Tenemos también la diagonal de un polígono que va de un vértice a otro vértice. Los vértices, valga la aclaración, son todos los puntos donde se unen dos lados. El lado es cada segmento de recta que va de vértice a vértice. Tenemos el apotema del polígono que va del centro a la mitad de un lado. Es decir, si esto mide L cantidad, aquí va a medir la mitad de esa cantidad y aquí la mitad de esa cantidad. El radio es el segmento que va del centro a uno de los vértices. Tenemos dos maneras en que se pueden presentar los polígonos. Los polígonos pueden estar inscritos o circunscritos. Como el nombre lo dice, inscrito significa que el polígono está dentro de la circunferencia. Y circunscrito significa que el polígono es el que está fuera de la circunferencia. También tenemos que los polígonos se clasifican de acuerdo con la cantidad de lados que tenga. Por ejemplo, el triángulo que tiene 3 lados, el cuadrado que tiene 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono de 6, heptágono de 7, octágono de 8, eneágono o nonágono de 9, decágono 10, un decágono 11, dodecágono 12 y uno que es un poco común que se llama icoságono, es con 20 lados. De dodecágono en adelante podríamos decir únicamente polígono de 13 lados, 14 lados, etc. Todo polígono tiene, como mencionaba, diversos elementos. Aquí podemos señalar algunos de los más relevantes y que vamos a estudiar. Por ejemplo, antes mencionaba la diagonal, el lado, pero aquí también se mencionan otras partes como los ángulos que son de vital importancia. Tenemos el ángulo interno, el ángulo externo. Aquí en este caso tenemos de celeste, bueno, amarillo señalado con celeste, el ángulo interno. Por acá tenemos otro ángulo muy importante que es el ángulo central. El ángulo central está formado por dos radios y tiene como vértice el centro. Un ángulo interno tiene
como lados los lados del polígono, y el vértice va a ser un vértice del polígono también. En el caso del ángulo externo, va a tener el segmento de un lado del polígono y otro lado que corresponde a la proyección del otro lado del polígono. Para cada uno de estos elementos tenemos una fórmula para calcularlo. Por ejemplo, si ocupamos las diagonales desde un vértice, utilizamos n, que en todas estas fórmulas va a representar la cantidad de lados. Entonces, las diagonales desde un vértice serían la cantidad de lados menos 3. En el caso de las diagonales desde todos los vértices, va a ser la cantidad de lados por la cantidad de lados menos 3 sobre 2. La suma de los ángulos internos corresponde a 180, cantidad de lados menos 2. La medida de cada ángulo interno va a ser 180, cantidad de lados menos 2 sobre cantidad de lados. La medida del ángulo central, 360 grados dividido entre la cantidad de lados, al igual que el ángulo externo. Con estas fórmulas podemos desarrollar muchas despejes o aplicarlas de diferentes maneras para determinar la medida de ángulos internos o externos.